Entonces, como les decía, vamos a continuar con la parte de esto de psicometría. Vamos a tratar de resolver ese problemita. Bueno, en realidad vamos a resolverlo, que es de un examen pasado. A ver, ¿qué es lo que dice este problema? Vamos a colocarle solución. El problema nos dice lo siguiente. Se extrae de una habitación a una temperatura de polvo seco de 25 grados centígrados y una temperatura de polvo húmedo 19 grados centígrados. Entonces yo primeramente tengo una temperatura de polvo seco de 25 grados centígrados y una temperatura de polvo húmedo de 19 grados centígrados. La tasa sensible de ganancia de calor, nos dice, para el espacio es de 9 kilowatts. ¿Ok? Nos están dando una tasa de ganancia, ¿no? Entonces vamos a colocarlo ese como Q y lo vamos a colocar como Q puntito de 9 kilowatts. ¿Ok? Se produce, nos dice, se produce una tasa de ganancia de humedad de 0.015 kilogramos por segundo de agua por los ocupantes del espacio. Ok, entonces tenemos un flujo másico de agua de 0,0015 kilogramos por segundo. Ok, después nos dice, esta humedad se asume como vapor de agua saturado. Ok, entonces nos está diciendo que es primero vapor de agua saturado. Eso quiere decir que primeramente que la temperatura de bulbo seco, o temperatura le pondremos, es igual a 30 grados centígrados, pero también que la humedad relativa, o perdón, en este caso la humedad absoluta, no, perdón, estoy mal, es la humedad relativa, ¿no? En este caso la humedad relativa sería el 100%, ¿no? Para ese caso, cuando nos están mencionando que es vapor de agua saturado, ¿ya? Entonces, esos son los datos que nos dan en un principio. Es lo que nos dice el problema. ¿Y qué es lo que, bueno, continuando, nos dice, se introduce aire húmedo en la habitación a una temperatura de polvo seco de 15 grados centígrados? Entonces, tenemos una entrada, vamos a colocar entrada. En la entrada tenemos un aire húmedo que está ingresando con una temperatura de entrada. Vamos a colocar entrada de 15 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, volveremos a leer ahora. Aire húmedo se extrae de una habitación a una temperatura de bulbo seco de tal temperatura y uno de bulbo húmedo de temperatura de 19 grados centígrados. La tasa sensible de ganancia de calor para el espacio es de 9 kilowatts. ¿Ok? Se produce una tasa de ganancia de humedad de 0.015 kilogramos por segundo de agua por los ocupantes del espacio. Esta humedad se asume como vapor de agua saturado. A 30 grados centígrados se introduce aire húmedo en la habitación a una temperatura de bulbo seco de 15 grados centígrados. Bueno, acá no entiendo qué es lo que nos piden. A ver, aire se extrae. Ujú. Este problema es medio raro porque no dice algo, no pide algo, solo nos está describiendo. A ver, de nuevo. Aire húmedo se extrae de una habitación, ok, ya. La tasa sensible se produce una tasa de ganancia por los ocupantes, esto, humedad se asume como vapor de agua saturado. Se introduce aire húmedo en la habitación a una temperatura de polvo seco de 15 grados centígrados. Ya, bueno, en realidad no se nota cuál es, bueno, lo principal. No se entiende qué es lo que quiere que calculemos, pero entendamos el problemita. Dice aire húmedo se extrae de una habitación. Para mí, este cuadrado representa la habitación. Y acá le vamos a colocar como una aberturita, ¿ya?
y de acá se está extrayendo aire a ciertas condiciones. Nos dice que el aire que se está extrayendo está a una temperatura de bulbo seco de 25 grados centígrados, una temperatura de bulbo húmedo de 19 grados centígrados. Eso es lo principal. ¿Ok? Y dice que la tasa sensible de ganancia de calor para el espacio, o sea que este espacio está siendo, vamos a decir, calentado, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos leyendo. Se produce una tasa de ganancia de humedad, ¿ok? Esto, la ganancia de humedad, lo vamos a colocar como si estuviéramos añadiendo vapor de agua, pero en realidad nos dice, el problema no nos dice que estamos, es eso, lo que nos dice el problema es que este vapor o esta humedad es producido por los ocupantes del espacio, o sea, por las personas que están en ese ambiente, ¿ok? Y luego nos dice, esta humedad se asume como vapor de agua saturado y está a 30 grados centígrados, ¿ok? Hasta ahí tenemos ese dato. Luego nos dice, se introduce aire húmedo, o sea, acá se está introduciendo aire. ¿A qué, a qué condiciones? Está ingresando aire húmedo en la habitación a una temperatura de bulbo seco. Ok, nos dice que la temperatura de bulbo seco es de 15 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, como tal, em, no nos están pidiendo algo específico, si nos damos cuenta en este, bueno, acá podemos representarlo como una resistencia o algo para ver que aquí se va a estar produciendo calor, ¿no? Eso, ok. En ese problema no nos está pidiendo algo específico. Ese es el problema, creo que en este ejemplo no nos dice qué hallar. Si se dan cuenta, obviamente nos está explicando el enunciado, nos está explicando el proceso que está cumpliendo y si se han dado cuenta, el proceso que va a cumplir es un proceso de calentamiento con humidificación. Humidificación. Entonces, ese es el proceso que está cumpliendo en bueno, nuestro ejemplo que nos está dando, ¿no? O el problema de examen. Lo que no sabemos es qué tenemos que hallar, qué es lo que tenemos que hallar. Entonces, ahí está un poco el detalle. ¿Qué es lo que yo voy a hallar si no me pide nada, ¿no? Entonces, lo principal que podemos tal vez hallar, si es que en este caso yo pienso que como no es algo específico, les ha surgido a los que han dado el examen esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hallar? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que quiere qué es lo que nos pide el problema? Entonces, como en este punto no nos dice nada, lo que podemos hallar son los flujos, ¿no? Para ver qué tanto flujo se requiere para cumplir las condiciones que nos están pidiendo. Porque no es lo mismo que yo introduzca una cantidad de flujo más grande que una más pequeña. Entonces, podríamos encontrar primeramente ese flujo. Colocaremos a este estado uno y a este le pondremos como estado 2, ¿ya? Entonces, trataremos de encontrar el flujo másico en el punto uno, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un balance de masa, como habíamos ido haciendo en los anteriores ejercicios, pero trataremos de especificar. En este caso va a ser un balance de masa del aire. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un flujo másico de aire uno que está ingresando y ese flujo másico de aire va a ser el mismo flujo másico de aire que va a salir, ¿correcto? Y para estar más seguros de esto, le vamos a colocar aire seco, ¿ya? Aire seco uno, aire seco 2. Perfecto. Ahora continuaremos.
vamos con un balance de masa, nuevamente balance de masa, de agua, pero ahora. O podemos colocar de vapor de agua, ¿ya? Entonces, en este balance de masa de vapor de agua o de agua, tenemos que considerar lo mismo. Acá tenemos un flujo másico 1, acá tenemos un flujo másico 2. Entonces, yo voy a tener un flujo másico de agua, W1, y este flujo másico de agua 1 tiene que estar sumado por este flujo másico que se va a producir debido a los ocupantes del espacio, que nos da como dato. Entonces yo voy a colocar mi flujo másico sub W y eso tiene que ser igual a mi flujo másico de doble 2, es decir, mi flujo másico de agua en la salida. ¿Ok? Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Están ahí? ¿No están? ¿Cómo es? ¿Se entiende? Ok, ya, gracias. Gracias, ok. Entonces, una vez que ya hemos hecho el balance de masa tanto para el aire como para el agua, lo que tenemos que hacer ahora es un balance de energía. El balance de energía no lo podemos separar como el de agua y aire, ¿no? Tenemos que hacerlo juntos. Entonces, vamos a hacer un balance de energía en general. Yo le voy a colocar, va a ser el flujo másico en ese punto uno, flujo másico de aire que está ingresando 1 por entalpía 1, más, ¿qué es lo que está ingresando? ¿Qué más está ingresando? Podemos decir que también está ingresando ese porcentaje de agua, de líquido, ¿no? O si no, tal vez no plantearlo de manera directa, pero sí podemos utilizar lo que antes conocíamos, que decíamos calor de entrada menos trabajo de entrada, o era más, este es menos calor de salida, menos trabajo de salida, y así íbamos llenando la primera ley de la energía, ¿no? Y esto lo podemos colocar que sea por flujo, ¿no? Flujo calorífico, potencia y de esa manera. Y acá teníamos diferentes tipos de energía. Teníamos la energía cinética, la energía eh, potencial y la que más nos sirve a nosotros es la energía interna y la energía de flujo, ¿no? La energía de flujo. Y estas dos energías habíamos concluido que juntas se vuelven en la energía que se llama entalpía, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer directamente eso, y tratando de disminuir, va a ser el flujo másico, va a ser de salida multiplicado por la entalpía en la salida, que va a ser entalpía 2 menos el flujo másico en la entrada por la entalpía en la entrada. ¿Ok? Y acá tenemos como dos entradas, solo que no se nota. En uno está entrando el flujo de aire, el aire directamente, y el otro que está pasando es hay una humidificación acá. Entonces sería menos el flujo másico de el agua que está por la entalpía de esa agua, ¿no? Y estas tenemos que borrarlas porque estas son las entalpías directamente. Entonces, a ver, denme un momento, por favor. Ok, entonces, una vez que realizamos todo esto, lo que hacíamos, al igual que hacíamos en termodinámica, lo que vamos a realizar es una simplificación y vamos a preguntarnos de la misma manera. ¿Tenemos un trabajo o una potencia de entrada? No, no hay una potencia, no hay un ventilador o algo que me esté dando una potencia de entrada en este sistema, ¿no? Entonces, esto lo podemos simplificar, ¿no? Potencia de entrada no existe. Ahora, la otra pregunta sería, ¿tenemos
un calor de salida. Ese es el punto. ¿Tenemos algún calor de salida, algo de referencia? No, no tenemos un calor de salida, más bien tenemos un calor de entrada. ¿Y eso cómo podemos deducirlo? Porque acá nos dice la tasa sensible de ganancia de calor, ¿no? Entonces, hay una ganancia de calor, hay un calor que está ingresando de tal manera que va a calentar el ambiente, no que lo va a enfriar. En todo caso, si es que yo tomaría en cuenta de que no va a calentar, no se va a calentar nada. Entonces mi temperatura de bulbo seco, ¿no? Que es la temperatura normal, la que vemos, lo que siempre nos dicen, ¿no? Con la temperatura, eh, debería ser menor que la temperatura que está ingresando. Por lo tanto, para nosotros no existiría un calor de salida. Y lógicamente, si no hay un trabajo de entrada, debido a que este es un proceso netamente térmico, vamos a decir que va a ser una transferencia de energía térmica directamente, no va a producir una potencia, ¿no? Una potencia de salida. Por lo tanto, eso también sería cero, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo voy a simplificar esto de acá. Entonces, en el mismo balance de energía que yo habíamos colocado la ecuación, vamos a llegar a una ecuación más sencilla, donde va a ser el calor de entrada. Estos que están con menos podemos pasarlo con más, donde va a ser mi más, mi flujo másico que está ingresando por mi entalpía que está en el punto uno, o podemos colocarle entalpía uno. Luego más mi flujo másico de humedad por la entalpía de humedad, o sea, de la humedad que yo tengo para este vapor de agua saturado. ¿Ok? Y esto, todo esto va a ser igual a mi flujo másico en la salida por mi entalpía 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos en este punto. Yo tendría ese balance de energía para mi sistema, para este proceso que estoy viendo acá. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, lo que tengo que hacer tengo que tratar de mostrar o tratar de buscar es lo que quiero hallar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en este balance de masa, lo que teníamos que hacer y no lo hemos hecho, tenemos que hacer una relación. No se olviden que la humedad absoluta, por definición, vamos a colocarlo acá como formulitas, humedad absoluta. La humedad absoluta se define como la W primeramente, es igual a la masa de vapor o de agua, podemos colocarlo de esa manera, sobre la masa de aire seco. Entonces, si yo tengo masa de vapor o masa de agua y yo quiero representarlo eso, no importa si es flujo o es directamente masa. En este caso, como estamos manejando flujos, yo le voy a colocar el flujo, ¿no? Entonces, el flujo va a ser de vapor o de agua, va a ser la humedad absoluta multiplicado por el flujo másico de aire seco en el punto donde estemos haciendo referencia, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, la ecuación de balance de masa de agua va a cambiar. Este ya va a ser W1 multiplicado por el flujo másico de aire seco, 1 más mi flujo másico de agua, como ese no tiene vapor, bueno, es vapor, diré, en ese caso, no tenemos que considerar el aire. Entonces, ese se queda de esa manera. Y esto tiene que ser igual a la humedad absoluta 2 multiplicado por el flujo másico de aire seco 2. Tomando esto en cuenta y tomando en cuenta la primera ecuación, habíamos dicho que el flujo másico de aire seco 1 es igual al flujo másico de aire seco 2 y podemos colocar es igual a mi flujo másico de aire seco. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar la siguiente ecuación, donde yo voy a decir que mi flujo másico de agua es igual a W2 o humedad absoluta en 2 menos humedad absoluta 1 multiplicado por el flujo másico de aire seco. Y como mi objetivo es encontrar el flujo másico de aire seco, entonces yo coloco flujo másico de aire seco es igual a
mi flujo másico de agua o de vapor de agua sobre la humedad absoluta 2 menos la humedad absoluta 1. Y ahí terminaría mi proceso. Denme un ratito, vamos a enmarcarlo o vamos a enmarcar esta ecuación. Esta ecuación es la que me va a servir, ¿ok? Si nos damos cuenta, en este punto, yo ya tengo este dato de acá. ¿Tengo las humedades absolutas? No, pero podría hallarlo. No tengo tanto problema en hallar estas dos propiedades, estas dos humedades. Entonces, vamos a hallar esas humedades, ¿ya? Vamos a colocar humedad absoluta. En este caso, como no nos menciona nada de que tengo que considerar el temperatura de, o perdón, no tengo que considerar que en este caso, si es que me pidieran considerar el, perdón, a ver, ¿cómo se diría esto? Hacer el cálculo físico. Entonces tendría que hacer lo mismo que habíamos hecho en los anteriores problemas, pero en este caso no nos está mencionando que hagamos el cálculo físico, así que, o bueno, primeramente podemos decir el cálculo manual. Entonces, en este caso podríamos utilizar el programa que es el Psychrometric, ¿no? El Daikin, que es el programa para psicometría. Entonces, en este punto, como ya habíamos visto en la anterior clase, tenemos diferentes propiedades, ¿no? Que pueden definir un punto. En este caso, podemos utilizar para el punto uno la temperatura. En este caso, detenme un ratito, veamos las propiedades que tenemos. Tenemos en el punto 2 temperatura de bulbo seco y también temperatura de bulbo húmedo. ¿Ok? Y para el punto uno aquí es el detalle. Solamente tengo temperatura de bulbo seco. Entonces, ¿yo cómo puedo hallar mi humedad absoluta si solamente tengo uno? O vamos a decir, solamente tengo una propiedad. Entonces, este punto uno, yo no lo puedo definir en qué punto de este diagrama, que es la carta ciclométrica, va a estar. No lo puedo definir. Entonces, es por esa razón que nosotros hemos hecho la pequeña ecuación para encontrar esto. ¿Por qué? Porque lo que conozco acá, la entalpía 2 la voy a conocer con el programa y considerando que tengo temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo como datos, yo puedo conocer esta entalpía. Este vapor, ese flujo másico, conozco. La entalpía, como me da la temperatura de 30 grados centígrados, y me dice que es vapor de agua saturada, la puedo hallar. Y por último, ese flujo másico de entrada lo puedo multiplicar. Esto es más, no, es multiplicación. Multiplicación. Esto lo puedo cambiar por el flujo másico que tengo acá. Entonces, yo puedo hacer ese cambio en ese punto. Entonces, o sea, condicionando esta ecuación y tomando en cuenta que el objetivo no es hallar el flujo másico en la ecuación de acá, sino es encontrar la entalpía. Yo tengo que encontrar la entalpía uno para de esa manera encontrar el flujo másico en el punto uno. Entonces, de esta ecuación, yo voy a ir reduciendo. Flujo másico de entrada va a ser el flujo másico total o el flujo másico uno. Y ese flujo másico yo lo puedo representar como el flujo másico de aire 1 por la entalpía 1, ¿ok? Y eso va a ser igual a mi flujo másico de aire 2. Borramos aire 2 por la entalpía 2 menos el flujo másico de agua por la entalpía de agua y menos el calor o el flujo calorífico que está ingresando a mi sistema. Y de acá lo que tengo que hacer es mandar a dividir, o acá vamos a colocar eso, entalpía 1 sobre el flujo másico de aire 2 por entalpía 2 menos el flujo másico de W por entalpía W y menos el flujo calorífico de entrada. ¿Ok? Entonces tendríamos todo esto. Y este flujo másico podríamos colocarlo en la parte de aquí abajo, flujo másico de aire. Ahora, ustedes en este punto
se deben dar cuenta que el flujo másico total de aire 1 tiene que ser el flujo másico de aire seco 1, más el flujo másico de agua 1. Pero si se dan cuenta, este valor, ¿no? Este valor de agua, puedo representarlo de esta manera. Entonces se va a quedar como flujo másico de aire seco 1 más humedad absoluta 1 por el flujo másico de aire seco 1, ¿correcto? Entonces en este punto yo tendría, vamos a simplificarlo, vamos a ponerlo un poquito más aquí, más humedad absoluta 1 por el flujo másico de aire seco 1. Y al final tendríamos la suma, 1 más W1 por el flujo másico de aire seco 1. Y ahora la pregunta, si se han dado cuenta, y la anterior clase, no hacíamos esto, lo hacíamos directo, si se han dado cuenta. En este punto, bueno, acá no nos sirve, en este punto. Cuando hallábamos de esta forma, lo que hacíamos era encontrar el flujo másico directamente de aire seco. ¿Por qué no colocábamos el flujo másico total? ¿Por qué no considerábamos como lo estamos queriendo considerar ahora? El punto ahora, en este caso, es que este flujo másico, como tal, de aire seco, no es tan necesario vamos a decir, en el sentido de decir que esta humedad absoluta es muy pequeña normalmente, ¿no? Muy pequeña. Por ejemplo, a ver, vamos para el punto 2 y coloquemos las propiedades. Vamos a colocar temperatura de bulbo seco, que es 25 grados centígrados, y colocamos temperatura de bulbo húmedo, que es justamente 19. Entonces añadimos y vemos el punto acá de los datos y la humedad absoluta es 0.0113 kilogramos por kilogramo. Entonces, si yo le sumo a este 1 más 0.0113, sigue siendo 1. Básicamente, por más de que yo le añada la humedad absoluta, en este caso, este va a seguir siendo 1. Por esa razón, yo cuando considero esta parte, tengo que considerar que el flujo másico de aire 1 va a ser aproximadamente igual al flujo másico de aire seco 1. Y de esa manera colocábamos nosotros acá, de manera directa, flujo másico de aire seco 1, ¿no? De aire seco, en este caso 2, y acá sería de flujo másico de aire seco 1. Y en este punto, creo que igual vamos a ver que tenemos incógnitas, si se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar acá? Primero, esto de acá, vamos a reemplazar por esto. Como es el mismo flujo másico de aire seco, lo puedo colocar el flujo másico de vapor sobre humedad absoluta 2 menos humedad absoluta 1. ¿Ok? Y lo mismo obtendríamos para este caso, para el caso de abajo. Listo. W2 menos W1 o humedad absoluta 1. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que podría hacer? Porque yo no conozco la humedad absoluta 1. Tampoco conozco la entalpía 1. La humedad absoluta 2 ya lo conozco. Ya sabemos que la humedad absoluta 2, vamos a colocar, eh, vamos a colocar para estado 2, para el estado 2, yo me voy acá, lo recorto este punto, el que me interesa, lo vamos a copiar. ¿Ok? Entonces, para mi estado 2, yo tengo estos datos. Tengo tanto entalpía, ya tengo esta entalpía 2, ¿dónde está? Esta de acá. Ya tengo humedad absoluta, ese W, 2. Tengo este de acá. Ese flujo de agua tengo, es un dato que hemos encontrado. Este PWH, perdón, este HW, es la humedad a 30 grados. Es la entalpía, perdón,
a 30 grados centígrados, lo que nos dice acá. Entonces es H sub G a 30 grados centígrados. Y eso también lo podemos encontrar, así que vamos a ir un poco a tablas. Vamos a tablas donde hacemos libros, tablas, ok. En las tablas, yéndonos al final casi, apéndice 1, y nos vamos hasta el punto de acá. Para 30 grados centígrados, la humedad, vamos a pintarlo todo esto, la entalpía para vapor saturado es de 2555,6. Ese es el dato que tenemos ahí. Entonces, acá colocamos que la entalpía es 2555, ¿dónde estamos? Coma 6. ¿Ok? Coma 6 kilojoule por kilogramo de agua, ¿no? De agua acá. Lo tenemos que tomarlo en cuenta. Kilogramo de agua. Y este igual es kilogramos de agua sobre segundo. ¿Bueno? Entonces ahí ya tendríamos algo que sí va a tener sentido. Ahora en este punto tenemos, bueno, tenemos casi todos los datos. Lo único que me falta o lo único que no tengo es este W1. ¿Cómo hallo este W1? Esa sería la pregunta. ¿Mm? ¿Cómo podría yo hallar este W1? Entonces, en el punto 1, yo solamente sé que tengo temperatura de bulbo seco, que es 15 grados centígrados. Nada más. Acá tengo temperatura de entrada, que es justamente la temperatura de bulbo seco en el ingreso, que es a 15 grados centígrados. ¿Ok? Entonces tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? ¿O qué podemos tener? Mm, ¿Qué más podemos tener acá? ¿Mm? A ver. Am, en este caso, creo que tenemos que sí o sí hallar o la humedad absoluta 1 o de alguna manera encontrar el flujo másico de aire seco. Pero si nos damos cuenta, estos dos están en función de la humedad absoluta. ¿Cómo encontramos esa humedad absoluta? Esa sería la pregunta. ¿Mm? Entonces, a ver, tal vez podríamos recurrir a la definición de humedad, o temperatura de bulbo húmedo o alguna referencia. A ver, vamos a volver un poquito a la parte teórica, que es lo que teníamos acá. Empezamos, tema uno. Vamos al tema uno. Y acá vemos, estos de acá no nos sirven mucho. Este punto podríamos hallarlo si tuviéramos la presión de vapor, y con eso tendríamos que hallar sí o sí humedad relativa, que no tenemos. ¿Ok? Si nos vamos a la parte de saturación adiabática o de bulbo húmedo, la idea es esta. Yo puedo tener, con ayuda de la temperatura 2 menos la temperatura 1, la humedad absoluta 2, y de esa manera yo puedo obtener la humedad absoluta 1 en un inicio, ¿no? Sabiendo que al final de todo eso va a ser la humedad relativa el 100% para la humedad, para la temperatura de polvo húmedo. Pero acá no me da esos datos. Yo no tengo estos datos ahí. ¿Cómo lo hallo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que puedo encontrar acá? Estamos acá. ¿Qué puedo encontrar con 15 grados centígrados? Solo ese es nuestro dato. Entonces, y a veces es bueno a veces hacer por partes, ¿no? O sea, separarlo. Ya, ahora hemos hecho los dos en conjunto. Pero ¿qué pasaría si yo hago solo el proceso de uno a 2, digamos? Solo el proceso de calentamiento. ¿Cómo es el proceso de calentamiento? Y a ver, veremos acá si tenemos alguna temperatura de referencia, ¿no? La tasa sensible de ganancia de calor para el espacio es de 9 kilowatts, se produce una tasa de ganancia. Bueno, en este caso creo que no podemos hacer tampoco eso.
no podemos hacer eso. Para el agua saturada, sí tenemos los datos, ya hemos encontrado. Lo otro sería hacer esto, pero ¿cómo podríamos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? ¿Mm? Mm, mm. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Ya, en este punto tenemos temperatura de, bueno, aire, aire 2, aire uno. Ya, ok. Creo que acá podemos hallar algo en función de algo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a borrarlo, esto, ¿ya? Para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como tal, hemos visto que de esa manera no podemos resolver nada. Pero ¿qué pasa si, bueno, esto yo sé que es temperatura, o bueno, es flujo másico de aire seco, y esto también es flujo másico de aire seco, ¿no? Ambos son lo mismo. Esto no va a dar. Estaba pensando separarlo, pero no es posible. Entonces acá este va a ir a multiplicar, va a ser flujo másico de aire seco por entalpía uno es menos flujo másico de aire seco por entalpía 2. Y esto va a ser igual, a ver, bueno, sí, va a ser menos flujo másico de agua por entalpía del agua menos el flujo de calor de entrada. Y acá, esto de acá podríamos, ahora sí, reemplazarlo en vez de esto y colocamos flujo másico W sobre W2 menos W1. Y esto podemos darle la vuelta, que sea entalpía 2 menos entalpía uno. Y de esa manera estos se van a volver positivos, porque le estoy sacando el signo. Entonces va a ser menos acá y este va a ir a multiplicar al otro lado y va a quedar de esta manera. Y hasta aquí creo que estamos de acuerdo. ¿Para qué hemos hecho todo este lío? O bueno, ¿para qué hemos hecho esto? Simplemente para yo obtener un delta H sobre un delta W, ¿verdad? Porque si yo tengo B, perdón, si yo tengo delta W, delta H, son estos dos. Y estos no, justamente esos con esto tengo un problema, con W1 y con H1. Entonces, esos dos lo voy a unir. De acá solamente me interesa el flujo másico. Bueno, de acá vamos a mandar este a dividir. Entonces, acá no me interesa eso. Simplemente me va a quedar entalpía de agua más flujo de calor de entrada sobre el flujo másico de agua. Y haciendo esa operación, me saldría 2555. Acá vamos a colocar 2555,6 kilojoule kilogramo de agua. Esto vamos a tratar de, vamos a tratarlo de manejar más éxitos. Y más, acá es 9 kilowatts, que sería kilojoule sobre segundo. Y acá tenemos un flujo másico de ¿cuánto era? De 0.0015. 0,0015 kilogramos de agua por segundo. Segundo con segundo y me queda en kilogramo de agua. Entonces hacemos ese pequeño cálculo. ¿Lo pueden calcular, chicos, por favor? Y me dictan cuánto les sale. Este resultado me dicen cuánto le sale delta H sobre delta W. Eso es lo que nos falta, nos trataríamos de hallar, ¿no? Es lo que trataríamos de hallar. ¿Qué tal, chicos?
¿Cuánto le sale? Sí, a mí me sale 8399.75. 8379. No, 8399. Ok, 8400. Lo pondremos como 8400. Ya, gracias. Kilojoule por kilogramo. Eso es lo que tendríamos acá. Ahora, lo que nosotros queremos hallar, bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? Ujú. Bueno, ahora una vez que hacemos esto, a ver, ¿qué más podemos hacer? Mm, a ver, a ver. Ya. A ver, veremos las definiciones. Vamos un poco a las definiciones y tal vez de esa manera vamos a poderlo hallar de manera más sencilla. A ver, este de acá, a ver, masa de vapor sobre masa de aire. Tal vez nos sirva. Creo que no mucho. La que nos puede servir es este de aquí abajo, este de acá. Tengo entalpía de aire más W por entalpía sub G. Entonces yo en este punto tendría delta H, que sería delta H de entalpía 2 menos entalpía 1. Cada uno de estos tiene entalpía de aire 2. Vamos a colocar más Cp, ¿no? Es lo que tendríamos acá. Espérate, estoy mal. Esto sería más W2 por Hg2, ¿no? Es lo que tenemos acá. Y menos entalpía de aire 1 menos W1 por Hg. Ok. Y acá W2, bueno, seguiría siendo W2 nada más. Entonces de acá, el aire, bueno, esto sería Cp por temperatura 2 y menos Cp por temperatura 1 tendríamos acá. Más la humedad absoluta 2 por H sub G2 menos W1 por H sub G1. Estos dos los puedo unir y se van a hacer un delta T. Listo. Hasta ahí ya tengo algo que tal vez me sirva. Esto yo tengo de dato, que sería el W2, tengo de dato. H sub G2, tengo de dato. Y menos W sub 1, ese es lo que no tengo, pero tengo H sub G1, ¿correcto? Y ese sería el delta H. ¿Ya? De acá, esto, bueno, el delta H no conozco. Conozco el delta H por W. Entonces, yo a este delta H lo puedo multiplicar, es igual a 8400 por delta W. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 8400 W2 menos W1. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. De acá tengo que tomar en cuenta algo. Delta H ya los reemplazaré. 8400 multiplicado por W2 menos W1. Cp 1.05. Delta T es temperatura 2 menos temperatura 1. No pueden restar las temperaturas de polvo húmedo. Siempre las temperaturas de polvo seco. Entonces va a ser 25 menos 15. ¿Ok? Va a ser 25 menos 15. Ok. Más W2 tengo de dato, pero por el momento no lo voy a colocar. H sub G2. Este H sub G2 es la entalpía de vapor a la temperatura que nos dice, según esto, ¿no? Entalpía de vapor, pero la temperatura es H sub G, pero a la temperatura que tenemos de dato.
Entonces, si yo tengo 25 grados centígrados, perdón, ok, ahora sí lo volvemos a resaltar, para mí sería 2546,5, ¿ok? Por 2546,5 kilojoule, kilogramo de agua, ¿ok? Kilogramo de agua. Menos, no conozco W1, pero sí conozco el H sub G1, sí es un dato, debido a que yo tengo 15 grados centígrados. Entonces yo con 15 grados centígrados, ¿dónde estamos? Vamos aquí al, está acá. Yo tengo para 15 grados centígrados y lo marco. Y para mí sería 2528,3. 2528,3. ¿Ok? Kilojoule por kilogramo de agua. Hasta ahí estamos de acuerdo. De acá, lo que me faltaría hallar es este W1. Y si se dan cuenta, ya es una ecuación de una incógnita, porque este dato yo ya conozco. Este W2 es 0,0, vamos a borrar esto, 113 por, y acá, esto lo vamos a mover un poquito, sería igual 0,0,113. Entonces, pueden resolverlo esto. Mientras tanto, bueno, en realidad podríamos despejarlo, pero esto tiene una forma de hacerlo con la calculadora que es más sencilla. Así que les pediría que lo hagan y me dictaran el resultado del W1. Entonces, a ver, yo también lo voy a hacer. Va a ser 8400 multiplicado por 0,113 menos, le vamos a poner a W1x paréntesis, y le colocamos igual 1,005 por 25 menos 15 más 0,113 por 2546,5 menos x nuevamente por 2528,3 y colocamos Shift Solver y nos va a dar un resultado que va a ser W1 igual a mí me sale 0,00955. Y esa sería la humedad relativa. Perdón, la humedad absoluta. No sé si les sale lo mismo, chicos. ¿Les sale? ¿Les sale? ¿No les sale? ¿Qué dicen, chicos? Ya. Vamos a asumir que les sale. Como no dicen nada. Entonces, este sería para nosotros la humedad absoluta. Y con esto yo ya puedo ingresar a tablas. Coloco temperatura de bulbo seco, que va a ser 15 grados centígrados, y coloco lo que sería humedad absoluta, que para mí va a ser 0 o 0,00955 o 95. Entonces, colocamos añadir y para mí, mi punto 2, yo tengo, primeramente, puedo copiar todo lo que necesito. En este caso, tal vez me pedían temperatura de bulbo húmedo 1, digamos, que podía colocar 13,9 grados centígrados. Y lo he marcado. Luego, a ver, no sé qué más me pide. Digamos, entalpía 1, ok. Entonces, la entalpía 1 para mí, entalpía 1, ¿cuánto valdría? Para mí valdría 39,1. 39,1 kilojoule por kilogramo. ¿Ok? Y de acá, entonces, podemos ya sacar todo lo que yo necesito. Entonces, yo voy a cortar esta parte, como ya tengo de datos, y lo coloco acá. Entonces, para mí, yo ya tengo estos datos, ya no necesito más, ya lo hemos encontrado. Y ahora podemos hacer lo que nos pide, o bueno, en realidad lo que nos hemos dicho o lo que hemos querido hallar, que es el flujo másico de aire seco. Entonces, el flujo másico de aire seco va a ser igual a mi, ¿dónde está acá? Flujo másico de agua, flujo másico de agua sobre humedad absoluta 2 menos humedad absoluta 1. Y eso sería flujo másico de agua. ¿Cuánto era? 0,00. Y acá vamos a, aquí arriba un poco.
15 kilogramos por segundo. Todo esto sobre 0,0, un ratito, esto lo borraremos. 0,00, ese no es 0, es 113, menos 0,00955. Y esto está en kilojoule, o bueno, perdón, kilogramo de vapor o de agua sobre kilogramo de aire seco. Entonces, kilogramo con kilogramo se va a ir y me va a quedar kilogramo de aire seco. El flujo másico de aire seco, ¿cuánto es? Va a ser la división de 0,0015 sobre 0,0113 menos 0,00955, que me daría 0,857 kilogramos de aire seco sobre segundo. Y listo. Con eso yo la yo ya lo resolví este problema, ¿no? Con eso ya terminamos de resolver el problema que teníamos acá, porque ya hemos encontrado el flujo másico de aire seco. Ahora, si bien este no era bueno, no nos pedía eso como tal vez les ha pedido, no sé, ¿qué creen que les podría haber pedido el ingeniero? No sé, temperatura de bulbo húmedo, ya tienen. Humedad relativa, ya lo tienen, porque es de tablas podemos sacar eso. Otro caso, ¿qué más les podría haber pedido? A ver, tal vez el flujo volumétrico, ok. Entonces, el flujo volumétrico, entonces, a ver, vamos a poner presión de aire seco 1 por flujo volumétrico de aire 1 es igual al flujo másico de aire seco 1 multiplicado por R del aire y multiplicado por la temperatura del aire. Temperatura 1, ¿no? Entonces de acá, despejando el flujo volumétrico de aire 1 sería presión de aire seco. Va a ser la presión menos la presión de vapor. Y ahora la presión de vapor es la humedad relativa per P sub G a la temperatura que yo tengo. En este caso sería a 15 grados centígrados, que sería 1,757. ¿Ok? Entonces acá, en vez de colocar esto, sería 0,894 por 1,7057, ¿correcto? Es lo que tendríamos acá. Ahora, en vez de presión, esta de acá, vamos a colocar la que normalmente usamos a nivel del mar, que va a ser 101,325, ¿correcto? Entonces, esa va a ser para nosotros nuestra referencia de presión. Vamos a ir a multiplicar esto, aunque esto vendría a dividir. Aquí me estoy confundiendo. Entonces sería 101,325. Todo esto dividido entre, y aquí estamos colocando muy delgado. Ok, vamos a poner uno más gruesito y además que sea negrito. Listo, ¿ya? Entonces acá despejo y multiplico por el aire seco, que sería 0,857 kilogramos de aire por segundo. Esto multiplicado por R del aire sería 0,287 kilojoule, kilogramo de aire por Kelvin. Y acá, como tengo 15 más 273, tendría que ser 288 kelvins. Acá tengo que coincidir todo lo que necesito. Y además esto en parámetros que me sirven es kilojoule por metro cúbico. Kilojoule con kilojoule, kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin. Y finalmente nos quedaría que va a ser 0,857, 0,857 por 0,287 por 288. Todo esto sobre 101,325 menos 0,894 por 1,7057. Y con eso tendríamos que el flujo volumétrico es de 0,7097, que básicamente sería 0,71 metros cúbicos por segundo. Entonces, el flujo volumétrico de aire seco que está ingresando en el punto 1
es 0,71 metros cúbicos por segundo. Y ese es el flujo volumétrico. Entonces, si yo quiero obtener estas condiciones, yo necesito hallar este flujo. Ahora, normalmente no le colocamos pues flujo por segundo. A nosotros nos gusta colocarlo por hora. Y de esa manera esto haga un poquito más de sentido, ¿no? Flujo volumétrico por segundo va a ser 0,71 metros cúbicos por 3.600 segundos, tiene una hora. Entonces, multiplicándolo, me va a salir alrededor de 2.555,2 metros cúbicos hora. Ok, ¿y para qué hacemos eso? Porque los equipos normalmente vienen con metro cúbico hora o CFM. ¿Saben qué es un CFM? Son los pies, perdón, es el pie cúbico, el pie cúbico por, sí, es el pie cúbico por minuto, porque es foot cubic minute, ¿no? Entonces, es el pie cúbico por minuto. Entonces, cuando nos vienen en esas unidades, nosotros tenemos que encontrar el flujo volumétrico en esas unidades. No podemos colocar, yo quiero que me den uno de 0,71 metros cúbicos, yo quiero una máquina que me soporte este flujo volumétrico. Ok, eso no te va a entregar la empresa que te va a proporcionar el equipo. No vienen en estas unidades normalmente. O vienen en metros cúbicos hora o vienen en CFMs normalmente, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes ya pueden tratar de buscar alguna máquina que les sirva para este procedimiento, ¿no? Para lo que hemos hecho. Básicamente es una máquina que calienta, porque la humedad la va a producir los que están ocupando el espacio, no lo va a producir la propia máquina, según este problema. Pero pueden buscar algunos que sí lo van a producir, así que van a ir viendo diferentes tipos de máquina, ¿no? Entonces, básicamente sería este problemita de esa forma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de ese problemita, y creo que eso sería uno de los últimos problemas. A ver, podemos resolver este más. A ver, pero antes de eso, ¿tienen alguna duda, pregunta, queja, algo? ¿Se entiende? ¿Se ha logrado entender? ¿No se entiende? ¿Qué dicen, chicos? ¿O ya no están? Ok. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, lo que yo les animo, traten de empaparse con esto, porque es una bonita área que pueden ver. Por ejemplo, vamos a ver una manejadora, ¿no? Entonces, de aire acondicionado. Este tipo de máquinas son muy, muy interesantes. No sé si el ingeniero les ha hablado de las manejadoras. ¿Les ha hablado algo? ¿Les dijo siquiera si existen? ¿Sabían que existía esta máquina? Bueno, Creo que sincer- no, sí. sinceramente, yo la verdad hasta hace unos meses tampoco sabía que existían estas máquinas, las manejadoras. Pero estas manejadoras las utilizan para aire acondicionado. Y este aire acondicionado tiene un proceso, ¿no? Como vemos acá, básicamente esta es la máquina, la manejadora, y esta es la manera en cómo opera, ¿no? Trata de, en realidad, ingresa aire atmosférico, es un tratamiento del aire, pasa por filtros de tal manera que este aire puede ser o calentado o enfriado y humidificado más, porque esa máquina, esa manejadora hace eso, humidifica, deshumidifica. Entonces, dependiendo de todo eso, si ustedes gustan, pueden ir buscando un poco más de las manejadoras y eso lo vuelven a mandar al lugar que yo quiero. Y esto, por ejemplo, acá dice, ¿no? Lo que va a salir de esta manejadora. Entonces, todo eso se va a ir a un ambiente. Y eso justamente podría irse a un ambiente cuyo caso nos pide las condiciones del problema que estamos viendo. De este de acá. De este no. Del de acá arriba. ¿No? Como este caso. Justamente eso, ¿no? Entonces,
esas condiciones, este tipo de manejadores y todo eso, en realidad, toda esta área que es el aire acondicionado es bien interesante y es una materia profesionalizante. En realidad, es un tema de ingeniería térmica, no tanto como tema, porque lo que vemos es ciclometría, no tanto aire acondicionado y el diseño de todo eso, pero sí nos da a entender una parte básica teórica de lo que va a ser el aire acondicionado. Así que si a alguien le interesa esa parte, más que todo de esa parte lo van a encontrar como climatización y es muy requerido, más que todo en hospitales, hoteles donde necesitan confort, ¿no? Incluso hay empresas que solamente se dedican a eso, a diseños de aire acondicionado. Y es una materia muy profesionalizante, es un tema en realidad muy profesionalizante, que es muy interesante. Y también vamos a ver un tema que es cargas térmicas, donde vamos a dimensionar la carga térmica que requiere un ambiente. En el tercer parcial vamos a hacer eso. Y eso se relaciona mucho con el aire acondicionado. ¿De qué manera puede relacionarse? Eso vamos a tratar igual de verlo. Pero como han visto, en la materia como tal, que es ingeniería térmica, no se puede ver todo a profundidad. Les estamos dando un poquito de esto, un poquito del otro, y si ustedes van profundizándose, y en realidad creo que en todas las materias sucede eso, ¿no? Que no les dan por completo, les dan lo básico, lo más básico. Entonces, la tarea de nosotros como estudiantes creo que es ir profundizando. Y yo les recomendaría, y les voy a pasar estos dos libritos. Hay unos dos libros que son muy buenos para esta área de climatización o instalaciones de aire acondicionado y calefacción, que es este de acá, que tal vez esté en el grupo, no estoy seguro, creo que sí, en el Classroom, pero acá habla mucho de lo que estábamos hablando de las manejadoras y todo eso. En este está ahí y también está acá en este de acá. Y acá podemos ver, y aquí hay teoría y todo eso, y aquí nos dice, ¿no? Cómo es un esquema de un sistema central de aire acondicionado, cómo funciona, qué es. Y aquí si se dan cuenta es como lo que dibujábamos, el 19. ¿Qué cosa es el 19? Es un difusor de aire, ok, aquí va a haber un difusor de aire. Luego tenemos, a ver, el 23. ¿Qué es el 23? Aquí está. Bomba de condensación, ok, acá tiene una bombita. A ver, el 8, ¿dónde está el 8? El punto 8 está acá, que dice que es esta partecita de acá, que nos dice que es una batería de filtros de aire, lo que les decía. Tienen filtros. El 9 es una batería de refrigeración por agua fría. Entonces, esos libritos son interesantes, pero cuando ustedes ya quieren hacerlo, quieren profundizar esto. Por ejemplo, aquí está lo que les decía, las unidades de tratamiento de aire. A esto normalmente se le conoce como UTAS o puede ser UMAS por unidad manejadora de aire. Es lo mismo, pero aquí les dice cómo funciona, qué es lo que hace, cuál es su función, qué partes tiene. Entonces, ustedes ya pueden ir profundizando más esto y yo sé que tal vez al ingeniero no le da el tiempo de poderles mostrar a detalle todo esto. De hecho, debería haber una materia como tal para todos los mecánicos, electromecánicos y aún mecatrónicos que se llame climatización, pero como tal no existe eso, ¿no? En la carrera. Así que pedir eh, es como es un sueño, chicos. No lo vean como que vamos a pedir y eso va a ser todo. Creo que en realidad si ustedes quieren aprender algo, van a hacerlo por su cuenta. No lo vean tanto como que alguien les va a venir a enseñar comidito. Traten de hacerlo por su cuenta porque de esa manera van a ir aprendiendo más. Esperar a que alguien te enseñe no está mal, pero muchas veces no se da. Entonces, vayan leyéndolo esto. Es muy bueno, ¿no? Volviendo a esto, es muy bueno este librito. Y es interesante. Claro que es interesante si es que a ustedes les interesa esta área, ¿no? Que es la parte de aire acondicionado, que normalmente se le conoce como climatización. Entonces, este librito les voy a pasar. Pero es muy interesante esta área. Así que tómenlo en cuenta. Vamos a hacer este problemita más y con eso terminaríamos este tema como tal. Entonces, a ver, trataremos de resolverlo este problema lo más rápido posible. ¿Qué es lo que dice? Una unidad acondicionadora de aire combina el enfriado y la deshumidificación
Ok, tenemos eso. Haremos nuestro rectángulo. Vamos a hacerlo así más grandecito. Tenemos una parte de enfriamiento y también la deshumidificación. La unidad recibe aire exterior, ok, aquí hay un ingreso. Vamos a dibujarlo. Siempre les pido que dibujen porque es mucho mejor, que se entiende mejor. Tenemos aire exterior que tiene una temperatura de bulbo seco de 35 grados centígrados. Una presión de 100 kilopascales. Una humedad relativa de 90%. Esto está medio raro. Voy a borrar. 90%. El aire húmedo, dice, primero, es enfriado a una temperatura T2. Ok, acá vamos a colocar como un serpentín. O podemos colocarlo como un serpentín siempre. Va a ser así. Tan, tan, tan. Listo. Entonces, por acá, incluso podríamos hacerlo así. Mm. Ok, aquí está nuestro serpentín. Y acá va a circular seguramente un refrigerante o algo, de tal manera que saliendo de este punto, vamos a colocarle acá el punto T2 o punto 2 le vamos a colocar, donde nos dicen estas condiciones. Dice, el aire húmedo primero es enfriado a una temperatura T2 para condensar una cierta cantidad de vapor. Asumir que el líquido sale a la temperatura T2, ¿ok? Aquí va a haber una parte del líquido que va a salir. Le vamos a poner así como un huequito acá, de tal manera que va a salir el agua, ¿no? Va a salir el agua a la temperatura 2. Y esa temperatura 2 es justamente esa temperatura que está acá. Luego dice, el aire húmedo es calentado. Dice, ok, primero ok, si se han dado cuenta, aquí hay una combinación. Hasta este punto, vamos a separarlo por esto y vamos a colocarle una línea azul para que se pueda entender que hasta aquí estamos viendo por partes, ¿ya? Hasta este punto, hasta el punto 2, lo que yo tengo, dice, para condensar una cierta cantidad de vapor, asumir que el líquido a la temperatura, ok. Luego el aire húmedo, o sea, en este punto, es calentado y deja la unidad, o sea que una vez que yo lo hago enfriar y deshumidificar, yo hago que esta temperatura ingrese, le quito el aire que tiene, el porcentaje que tiene de vapor, vamos a decir, de tal manera que se deshumidifica y vemos, vengo a un punto 2. Del punto 2 yo lo conecto nuevamente a otro serpentín, que va a ser en este caso un serpentín de calor, o sea que va a producir un calor. Este punto vamos a volver a poner, va a ser el mismo punto T2, o vamos a hacer, va a ser el mismo punto 2, solamente que lo vamos a poner casi como en dos partes, pero es el mismo punto. ¿Ya? Va a ser tratado de tal manera que al salir, nos dice, luego el aire húmedo es calentado y deja la unidad, ¿ok? Esta unidad, que en realidad pareciera una manejadora, va a salir a 20 grados centígrados, 100 kilopascales, ¿ya? Y una humedad relativa del 30%. Es lo que nos dice acá. Sale con una humedad relativa del 30%. Y además nos dice un flujo volumétrico, ¿ok? Flujo volumétrico de 0.1. Y aquí vamos a tener un problema, ¿no? Y a ver, vamos a tratar de modificarle esto. Vamos a llevarlo un poquito más abajito. Ya, ahí está mejor. Ok, vamos a tener 0.1. Ese es un poco más. Metro cúbico por segundo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Ese va a ser el punto 3. Ese es el punto 1. ¿Ya? Ok. El inciso A. Lo que me pide, vamos a ponerlo acá arribita para no perder espacio. Inciso A, me pide la temperatura T2. No conozco esta temperatura, ¿cuánto es? Listo. Luego, el aire húmedo es calentado y deja la unidad, perdón. Inciso B, la masa líquido que se condensa por kilogramo de aire seco. Ok. Entonces, en el inciso B, yo necesito el flujo másico
de agua que está condensándose por flujo másico de aire seco. O sea, me está pidiendo la humedad relativa, perdón, la humedad absoluta, ¿no? Eso me está pidiendo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más nos pide? Inciso C, lo que me pide es la tasa de transferencia de calor, es decir, en el punto de 2 a 3 me pide el flujo de calor de entrada, ¿no? La tasa de transferencia de calor. ¿Dónde está esto? O tal vez sería el conjunto, porque la tasa de transferencia de calor sería desde un punto y el otro punto, porque en un punto va a perder o va a ir al exterior y el otro va a necesitar, más bien, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repartir por procesos. Proceso 1-2. El proceso 1-2 va a ser el proceso de enfriamiento con deshumidificación, que es justamente parecido a este de acá, ¿no? Entonces teníamos un enfriamiento con deshumidificación. Es básicamente lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es un balance de masa. Primeramente, balance de masa de aire seco. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, primero, punto uno, flujo másico de aire seco que está ingresando. Aire seco 1 es igual a flujo másico de aire seco 2, ¿no? ¿Por qué no se está añadiendo aire seco? No se está quitando aire seco. Ese sigue siendo constante. Ok, vamos continuando. Balance de masa, pero ahora ya no para el aire seco, sino para el agua. O podemos colocar vapor de agua para que se entienda mejor. Ok, colocamos vapor de agua. Muy bien. Para el vapor de agua yo tengo un flujo másico de agua, que va a ser flujo másico 1. Ahora acá se está saliendo, ¿no? Entonces acá va a salir menos flujo másico de agua en la salida. W vamos a colocar. Y ese va a ser mi flujo másico de agua en el punto 2. Ese es el análisis que tendríamos que realizar, aunque acá no nos menciona eso, ¿no? Porque lo que menciona acá dice que es el flujo másico de aire seco 1 por el humedad absoluta 1 más el flujo másico de agua que está ingresando. Y eso va a ser igual a mi flujo másico de aire 2 por humedad de absoluta 2. Pero acá creo que no tiene mucho sentido esto, ¿no? Si nos damos cuenta, porque bueno, acá en este punto tenemos que identificar que está perdiendo agua en este sentido, pero vamos a ir viendo, no se preocupen, eso tal vez estamos tomando mal, pero tomando en cuenta que tenemos que entender, esto por enfriamiento va a salir agua líquida, entonces agua líquida en realidad se está quitando, ¿no? Masa de vapor de agua. Entonces, en el punto 2 yo voy a tener una humedad relativa menor a la que yo tenía en un principio. ¿Ok? Entonces, el último punto, que sería la, perdón, vamos a ver, déjame bajarlo un poquito, ahora sí, el balance de energía. Entonces, en el balance de energía yo tengo que considerar lo que es la ganancia, ¿no? Nuevamente puedo colocar calor de entrada, calor de salida y así sucesivamente, pero yo le voy a colocar directamente un calor de salida porque es un enfriamiento. Entonces, el flujo que va a pasar de acá a acá, va a haber un calor de salida. Justamente lo que veíamos acá, va a ser un calor de salida. Y ese calor de salida va a ser igual al flujo másico de salida por la entalpía de salida, que va a ser la entalpía 2 menos el flujo másico de entrada, que va a ser bueno, acá tendríamos que considerar dos salidas, el flujo másico del agua por la entalpía del agua y menos el flujo másico que estamos viendo. Para mi caso sería el flujo másico de entrada por la entalpía 1, que sería para mí la entrada. Entonces, ya condicionando esta ecuación de acá, vamos a ponerlo acá para que podamos acondicionarlo, desarrollándolo de mejor manera, multiplicando el calor de salida. Entonces, va a ser el flujo de calor de salida, va a ser igual a flujo de másico de salida de, bueno, esto podemos añadirlo directamente. Hemos visto que esto es aire seco 2, pero vamos a colocar aire seco nada más. Y esto también flujo másico de aire seco. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que
cuando yo comparto que mi flujo másico de aire 1 y eso hago la división, o bueno, en realidad hago todo lo que habíamos hecho en un principio, demostrábamos que es muy, vamos a decir, insulso considerar que sería una suma, porque en realidad la suma de esos dos, tanto de aire seco con el de agua, me daría uno. O sea, básicamente sería lo mismo. Entonces esto sería aproximadamente igual a aire seco uno. Entonces, tomando en cuenta eso, yo lo voy a aplicar lo mismo acá. Lo aplico. ¿Cómo va a ser? Va a ser mi flujo másico, en ese caso va a cambiar, ya no va a ser entalpía 2 menos entalpía uno, sino va a ser entalpía, esto un ratito, va a ser aire seco, por entalpía uno menos entalpía 2 porque le estoy cambiando el signo, y además aquí va a venir a menos flujo másico por entalpía, bueno, entalpía W, ¿no? Entonces, hasta este punto yo ya tengo lo que necesito. Y acá esto podemos recondicionarlo más de paso, que podemos colocarlo como W1 por el flujo másico de aire seco 1 menos el flujo másico de vapor que está saliendo o de agua que está saliendo. Y eso va a ser igual al flujo másico 2 por el flujo másico de, perdón, a la humedad absoluta por el flujo másico de aire seco 2. ¿Ya? Hasta este punto ya tenemos esto. Y ahora de acá, esto puede mandar al otro lado a restar, esto puede venir a... bueno, básicamente tendría esta ecuación, que el flujo másico de aire seco por W1 menos W2 es igual a mi flujo másico de agua. ¿Ok? Entonces aquí yo ya tengo una ecuación y tengo con esta otra ecuación. ¿Ya? Con eso ya tenemos dos ecuaciones. En estos dos puntos, yo necesito obtener algo. O bien obtengo este flujo másico en función de lo demás, o bien obtengo lo otro. Pero, ¿qué es lo que yo necesito? ¿O qué es lo que me pide acá el problemita? Lo que me pide el problema acá es lo siguiente. Este problemita me está pidiendo la temperatura 2. En el punto 2, como yo le estoy sacando la humedad, perdón, la humedad, le estoy tratando de sacar la humedad, entonces yo tengo que considerar que la humedad relativa en el punto 2 va a ser del 100%, porque le estoy tratando de enfriar con deshumidificación de tal manera que llega a un punto de enfriarse donde el vapor que está conteniendo vamos a decir, esta parte del aire, se satura. Básicamente se llena todo de vapor de tal manera que ya no puede soportar la cantidad de vapor que tiene, entonces se empieza a condensar, se vuelve agua ahora. Entonces, en el punto 2, es decir, yo tengo la humedad relativa 2 que va a ser igual al 100%. ¿Ok? Yo tengo el 100% de humedad relativa. ¿Qué más tendría que tomar en cuenta? Acá. Como tal, no tengo ningún dato más. Entonces, vamos a parar ahí para este punto. Vamos al proceso de 2 a 3. Van a ver por qué vamos a hacer eso. Balance de masa. Bueno, ¿por qué vamos a volver a hacer lo mismo? Vamos a copiar de acá, todito. Van a ver que es casi lo mismo. Copiamos, pegamos. Esto lo colocamos acá para que sea mejor. Y además aquí lo vemos de manera directa. De 2 a 3, ok. En este punto tengo el flujo másico de aire seco 2. Va a ser igual a mi flujo másico de aire seco 3. Balance de masa del vapor de agua, de la misma manera. Entonces acá, si nos damos cuenta en este punto, y van a ver algo interesante, la masa de vapor, como es un calentamiento simple, no nos dice nada de que se está humidificando, nada de eso, simplemente un calentamiento simple. Entonces mi flujo másico de vapor de agua que está ingresando, W2, va a ser igual a mi flujo másico de vapor, W1. Y de acá, reacondicionando esto o añadiendo que la humedad absoluta multiplicado por
el flujo másico de aire seco va a ser lo mismo que el flujo másico de vapor. En este caso de 1 y el otro lado va a ser W2. Bueno, en este caso estoy haciendo mal. No es 1 y 2, es 2, 3. Sería 2, 2, 3. Flujo másico de aire seco, 3. Y de acá obtenemos que la humedad absoluta 2 es igual a la humedad absoluta 3. Y esto me va a servir mucho. ¿Por qué? En un estado 3 yo tengo datos. Por lo tanto, si yo en el estado 3 hallo mi humedad absoluta 3, tranquilamente ya tengo mi humedad absoluta 2. Con esta humedad relativa ya tengo el dato que yo quería. Ya tengo la temperatura 2. ¿Ok? Por esa razón era interesante hacer el proceso por separado. Ahora vamos a hacer el balance de energía. Entonces, en el balance de energía, ¿qué es lo que yo hago? El balance de energía, vamos a volver acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En el balance de energía, lo que tengo que hacer es, ¿qué estoy considerando acá? Voy a hacer de manera directa. No hay un calor de salida, más bien en este caso hay un calor de entrada. Y este calor de entrada va a ser igual a mi flujo másico que sale multiplicado por la entalpía de salida, que en este caso va a ser 3, menos mi flujo másico que entra, que en este caso va a ser mi entalpía 2. Entonces, el calor de entrada es igual, mi flujo másico de salida va a ser el flujo másico de aire seco 3 por entalpía 3, menos el flujo másico de aire seco 2 por entalpía 2. Y de acá sabemos como estos dos son lo mismo y además es lo mismo este, entonces podemos decir que va a ser simplemente flujo másico de aire seco. Entonces va a ser el flujo másico de aire seco por, acá vamos a tomar entalpía 3 menos entalpía 2. Y acá tenemos ese detalle. Flujo másico de aire seco. ¿Tengo de dato? ¿No tengo de dato? Tenemos de datos si nos damos cuenta. ¿Cómo podemos hallarlo? Con ayuda de este flujo volumétrico. El flujo volumétrico me está dando, nos dice que luego el aire húmedo es calentado y nos da las propiedades y nos dice con un flujo volumétrico, o sea, me da el flujo volumétrico del aire. Ok. Entonces vamos a hallar primeramente el flujo másico. Primeramente hallaremos propiedades. Vamos a colocar estado 1. Podemos colocar punto 1. Punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Ya? Y como hacíamos en termodinámica, ¿no? Teníamos propiedades, ok. En el punto 1, temperatura de bulbo seco y humedad relativa. ¿Dónde estamos? Vamos al Psychrometrics, borramos estos de acá porque no nos sirven ahora. Temperatura de bulbo seco, ¿cuánto es? Para mí, 35 grados centígrados. Humedad relativa, en este caso, 90%. Ok, para mí ya tengo mis datitos. Si quieren, podemos colocar los dos. Podemos colocar primero este con los datos que yo estoy ingresando. Ujú, ya. Y luego hacemos este con los datos que salen de ingresar lo que yo he colocado ahí. Entonces ahí tenemos el punto 1. Vamos con el punto 3 porque para el punto 2 no tengo datos. Entonces, punto 2 le vamos a colocar, vamos a ponerlo ahí nomás pendiente. Que este sea el punto 3. ¿Ya? Temperatura de bulbo seco. ¿Cuánto es? Para mí es 20 grados centígrados. Ok. Humedad relativa. 30 grados, perdón, 30%. Añadimos. Y este punto 3 va a ser este de acá. Entonces, primero volvemos acá. Colocamos esto. Cortamos y colocamos acá. Volvemos acá. Cortamos esto, este puntito y volvemos acá. Perfecto.
Entonces, con eso yo ya tengo el punto 3. ¿Ok? Y con ayuda de estos dos puntos, yo sé que punto 2 es humedad relativa 2 igual al 100% y humedad absoluta 2 es igual a humedad absoluta 3 y sería igual a 0,0043 kilogramos sobre kilogramos. Entonces yo ahora coloco mi punto 2 que va a ser temperatura de bulbo seco, no conozco. Conozco humedad relativa, que es 100%, y conozco la humedad, en este caso, que es la humedad absoluta, que es del 0,043, ¿verdad? 0,043. Con esos datos añadimos y vamos a colocar nuestros resultados. Colocamos nuestros datos del punto 2 acá. Simplemente para ser organizados, esto lo vamos a mover. Ujú. Ujú. Y ahí está mejor. Ok. Y finalmente hacemos este de acá. Punto. Ok. Y hasta aquí ya tiene más sentido. Hasta mi gráfica tiene más sentido. ¿Por qué? Primero se está haciendo un enfriamiento con deshumidificación. Después está pasando un calentamiento simple. Y lógico, va a ser una recta. Entonces, está pasando de una temperatura muy baja, que era 1,8, y esa es la temperatura 2. Ese es el resultado del inciso A. Entonces vamos a volver acá, colocamos inciso A, borramos inciso A, temperatura 2 es igual a 1,8 grados centígrados. Y esta sería la respuesta, con ayuda de lo que ya habíamos encontrado. Inciso B. Como ya tengo, ahora puedo hallar. Pero para hallar el inciso B, bueno, en este caso sí puedo, porque me piden el flujo másico, perdón, el flujo de condensado sobre el flujo másico de aire seco. Por lo tanto, yo puedo hallar el flujo másico de aire sobre el flujo másico de aire seco. Y esto es igual a W1 menos W2. W1, ¿cuánto es? 0,327 menos W2, 0,043. ¿Cuánto me sale esto? 0,0327 menos 0,043 me sale de resultado menos o 0,0103. Entonces, mi flujo másico de esta forma es 0,0103 kilogramos de aire, perdón, de agua en este caso. Vamos a volver a colocar de agua sobre kilogramo de aire. Listo. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, ¿por qué nos ha salido negativo? Eso es por la forma en cómo lo hemos tomado. Como les decía, aquí pareciera que debería ser negativo, pero lo estamos tomando como si fuera positivo. Entonces sería la entrada, bueno, básicamente sería esto, ¿no? O podríamos colocar, yo estoy haciendo mal esto. ¿Por qué? Vamos a hacerlo de nuevo esto. Porque todo esto es entrada, simplemente. La entrada es igual a la salida. W1 es igual a lo que está saliendo. Va a ser flujo másico 2, W2, más el flujo másico que está saliendo en el otro lado. Aunque si tomamos de esa manera va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, está medio raro esa parte. Flujo másico, y eso va a ser el flujo másico de W2. Entonces, tomando en cuenta eso, yo tendría que va a ser esto W1. Esto no se va a borrar. Caray, ¿cómo sería esto? Em, Aquí recondicionando esto. Sería flujo másico W igual a flujo másico W2 menos flujo másico W1. Y eso sería
simplemente W2 menos W1. Y básicamente sería eso. Y acá tendríamos, a ver qué tendríamos acá. Bueno, acá creo que estaría bien esto, ¿no? ¿O cómo tendríamos que considerarlo? A ver, según esto de acá, estamos acá de calentamiento, enfriamiento con deshumidificación. Debería ser entalpía 2 menos entalpía uno menos flujo, ok, entalpía uno menos entalpía 2, ok. Aquí está medio mal, dice. Debería ser al revés. De todas maneras, no entiendo por qué está medio raro esto. Entalpía uno menos entalpía 2. Entalpía uno menos entalpía 2. No, eso sí está bien. ¿Por qué no puede ser entalpía 2 acá? Es porque si va a ser entalpía 2 acá, la temperatura de la entalpía 2 es muy pequeña. Básicamente es 1.8. A ver, ¿cuánto es la entalpía 2? 12,6. Entalpía 1, 119.2. Si yo hago entalpía 2 menos entalpía 1 va a ser negativo. Esto sí está bien. El otro no sé, no tiene sentido. Este de acá, por las ecuaciones, por la forma en cómo lo hemos resuelto, hemos visto que era negativo. Era 0.0103 kilogramos de agua por kilogramo de aire. ¿Sí? Y ahora sí, finalmente el inciso C, que para este caso sí voy a necesitar calcular el flujo másico de aire seco. Y por eso hago bueno, tengo que hallar mi presión de aire seco 3 por mi flujo volumétrico 3 es igual a mi flujo másico de aire seco 3 por el R del aire y por la temperatura 3. Despejando acá, mi flujo másico de aire seco 3 sería igual a presión de aire seco 3. Sería básicamente 100 kilopascales menos el humedad relativa, que sería 30%, 0.3 por la presión a 20 grados centígrados, pero la presión de saturación. Entonces, ¿dónde está esto? Creo que está acá. A 20 grados, 2.3399. Volvemos acá, 2.399. 99 es verdad. 92. Ya, listo. Todo esto multiplicado por el flujo volumétrico, que en este caso sería 0.01 metros cúbicos por segundo. Eso sería kilojoule sobre metro cúbico y el otro sería por 0,01 metros cúbicos por segundo. Todo esto dividido entre R, que sería 0,287 kilojoule, kilogramo, Kelvin, y por la temperatura 3, como es 20 grados centígrados más 273, 293 Kelvin. Metro cúbico con metro cúbico, kilojoule con kilojoule y Kelvin con Kelvin. ¿Cuánto me sale esto? Hacemos ese pequeño cálculo. Sería 100, bueno, acá sería 100 menos 0.3 por 2.3392 por 0.01 sobre 0.287 por 293. ¿Cuánto me sale? 0,0118 kilogramos por segundo de aire. ¿Listo? Entonces, con eso yo ya tengo el aire seco. Y ese aire seco lo puedo hallar. Entonces, el calor de salida va a ser igual a la entalpía 3, perdón, al flujo másico 1, que sería 0,0118 por entalpía 1, que sería 119,2, menos entalpía 2, que sería 12,6, menos todo esto, menos flujo másico de agua, que sería en este caso multiplicar esto por esto. ¿Cuánto sería? Sería 0.118 por 0.0103. Para mí sería 0,0000121,6. Así. 1, 2, 3, 4. ¿Sí está bien? Entonces,
Esto multiplicado por la entalpía de saturación a 1,8 grados centígrados, que sería lo que estamos acá, a 2 grados centígrados. Bueno, tendríamos que hacer una interpolación, ¿no? Para hallar el H sub, en este caso, F. Entonces sería, bueno, una interpolación va rápida. Sería 0,001 más paréntesis 2102 menos 0,01, todo esto 5 menos 0,01 multiplicado por, quiero para 1,8 menos 0,01. ¿Cuánto me sale? 7,54. Entonces esa es la entalpía de 7,54 kilojoule kilogramo, ¿no? Y ese sería kilogramo de vapor. Y esto como es kilogramo de vapor, entonces, perdón, de agua, se va con este de acá. Y me sale lo siguiente. Sería 0,0118 por 119,2 menos 12,6. Todo esto menos 0,0000126 por 7,54. Con eso me sale 1. Aquí sería kilogramos por segundo, sí está bien. 1,26 kilowatts. Y ese sería calor de salida. Y ahora un calor de entrada, o el calor de entrada que se requiere, es lo mismo. Multiplicar estos dos, ¿dónde está? Acá, en este punto. Colocamos 0,118 por entalpía 3 menos entalpía 2, que sería 31,1 menos 12,6. 31,1 menos 12,6. Y con eso yo hallo que va a ser 0,118 por 31,1 menos 12,6. Y con eso terminaríamos. Y la potencia, en este caso de entrada, o el calor de entrada es 0,2183 kilowatts, o aproximadamente 218,3 watts. Y básicamente sería eso, ¿no? Hemos calculado tanto el calor de salida como el calor de entrada. Como nos dice la transferencia de calor, entonces tendríamos que hallar de las dos formas. Y acá dices resolver manualmente. Entonces de acá tendríamos que hacer un poquito más de procedimiento, pero básicamente sería lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda de este ejercicio. Es un poquito larguito, era un poco larguito el ejercicio, pero sí se podía entender cómo querías resolverlo, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Pero básicamente hasta este punto ya habríamos visto la parte de, eh, ¿qué se llama esto? Es aire acondicionado o ciclometría. Y luego tendríamos que ver este de ejercicio de acá, pero es lo mismo que habíamos hecho en la anterior clase. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, queja, algo? Ok, creo que está claro, así que